¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles. Bienvenido a esta media hora con Holzman acá en el canal WAP. WAP TV, la práctica es una instancia para poder dirigirnos a ustedes y contarles lo que ha pasado en el mundo político nacional e internacional. Hoy día ya a final de año, ya aprovechamos de desearle que tenga una muy hermosa fiesta junto a sus seres queridos, que todo sea armonía, todo sea plenitud. Ojalá eso mismo pudiésemos hacerlo real a nivel mundial, a nivel internacional. Vamos a empezar no solamente con, yo diría, una revisión del año 23, porque probablemente usted ya lo sabe. No. Nos vamos a arriesgar en la práctica, ¿sabe a qué? A mirar cómo están los escenarios para el 2024. ¿En qué cosa debemos fijarnos para poder saber cómo va el mundo? Una pequeña síntesis en lo internacional, que también en muchas cosas, se va a dar cuenta usted, aplica también en lo que pasa en Chile. Lo primero, que ya lo hemos señalado, incluso la semana pasada lo dijimos, pero hoy día es necesario reiterarlo. Si queremos hacer en una sola línea lo que está pasando en el mundo, tenemos malas noticias. Ha aumentado la violencia, ha aumentado el conflicto, ha aumentado el crimen organizado y además, si todo eso ha aumentado, lamentablemente la democracia se ha debilitado. Las instituciones democráticas se han debilitado en dos formas. Por una parte, hay países que han perdido la distribución de poderes o la separación de poderes. Es el caso del Poder Judicial, que en muchos países, particularmente de América Latina, empiezan a estar cooptados, ¿no es cierto?, por quien gobierna y mostrando una clara tendencia autoritaria. Y lo otro, y quizás lo que menos se nota, es que hay una falta de peso y contrapeso en la toma de decisiones. Presidentes que toman decisiones sin consultarle a nadie, presidentes que toman decisiones cuidando ya sea su espacio, ya sea su concepto de soberanía, su visión nacionalista. Y en Europa esto es evidente. Quizás el ejemplo más importante en Europa lo tenemos con Orbán, el presidente de Hungría, quien no solamente está contra la migración. Recordemos que hace pocos días atrás la Unión Europea firmó y logró un acuerdo para poder controlar la migración colocando muchas más dificultades y muchos más filtros para evitar la ola de refugiados por una parte, pero también de personas que piden asilo. Y Orbán en Hungría se jacta de que ellos no tienen migrantes y ha estado permanentemente en una pugna con la Unión Europea. Entonces, yo creo que acá tenemos en la práctica cuestiones importantes a tener en consideración. El mundo está funcionando de una manera en que no lo preveíamos y que está afectando la economía. La inflación, la falta de inversiones, la incertidumbre respecto al futuro, hace que muchos hablen de que vivimos una permanente multicrisis o pluricrisis. Es decir, hay crisis. Ahora, ¿qué significa que haya crisis? Que los países van tomando cada vez posiciones de mayor resguardo en lo económico, de mayor resguardo, digamos, en lo político, y eso afecta a la soberanía y afecta a las relaciones internacionales. Al lado de eso, tenemos un déficit del multilateralismo. Las instituciones internacionales no tienen capacidad para poder solventar o resolver o plantear soluciones en la práctica a lo que son los conflictos internacionales. Veamos lo que ha pasado en Ucrania, con la invasión rusa a ese país. Veamos lo que está pasando actualmente con Israel y la ofensiva que tiene contra este grupo terrorista Hamas, con un costo humanitario impresionante, yo diría que es dramático y que coloca a todo el mundo en una posición de no saber a qué cosa hacer. O sea, vemos un nivel de destrucción, pero un nivel de pérdida de vidas humanas de gente inocente, que en definitiva lleva en la práctica a preguntarse si eso no era lo que se había superado en el mundo. Bueno, hoy día Gaza es un ejemplo dramático de lo que es la humanidad y sus, cuestionados niveles de evolución que hemos tenido hasta ahora. Pero respecto a Gaza, quedan todavía varias preguntas. La primera, o varias preguntas que requieren una respuesta. La posibilidad de que el conflicto termine pronto, lo más probable es que no va a ocupar todo el 2024. Lo segundo es que Israel cada vez pierde más reputación a nivel global en virtud de las víctimas civiles que están en Gaza. Lo tercero es que para poder llegar a un acuerdo se requiere fortalecer la Autoridad Nacional Palestina, porque es inaceptable para el mundo civilizado en general pretender que los palestinos pueden ser representados por un grupo terrorista. Por lo tanto, se requiere una interlocución que posibilite la generación de un Estado palestino con los límites de ya sea el año 67 o los que se logre acordar, pero que permita aislar a Hamas. Es ahí donde hoy día están todos los esfuerzos colocados. ¿Quién es el interlocutor del pueblo palestino?
No hay duda, al menos en términos transversales a nivel global, de que el pueblo palestino requiere un Estado. Pero eso es solamente el inicio de la solución. Acá hay muchas cosas más que van a llevar muchos años. Y tiene que ver con el Medio Oriente. Y tiene que ver con los intereses de China y Rusia en la zona Medio Oriente y los intereses de Estados Unidos e Israel en esa misma zona. Entonces tenemos un panorama, un escenario que no se ve fácil el 2024 y va a estar lleno de negociaciones. Pero negociaciones entre las potencias. Porque como decíamos, digamos, los organismos multilaterales parecen no tener la capacidad, ni la voluntad, ni las condiciones para poder imponer zonas de paz, alto al fuego o imponer una mesa de negociaciones que permita ir solucionando estos conflictos. Pero nos fijamos solamente en lo que es, digamos, Israel y Gaza. También tenemos que correr un poco al lado de Medio Oriente y abajo de Medio Oriente para ver a África. Una África que está, yo diría, con una crisis alimentaria, una crisis de extrema pobreza en varios países, pero donde el terrorismo también aumenta, que es el caso de los hutíes, ¿no es cierto?, digamos, en Yemen. Entonces, tenemos una gran cantidad, yo diría, de conflictos en África, en Asia Central, tenemos una gran cantidad de conflictos que también van aumentando en América del Sur. ¿Qué es lo que se espera entonces para el 2024 en términos de esta conflictividad que tenemos? Lo primero es que a mayor conflictividad y mayor presencia de las potencias en los conflictos, mayor impacto negativo hay en las economías. Es decir, se mantiene la inflación, el fantasma de la recesión también afecta a varios otros países y tenemos a su vez también un efecto nocivo en las democracias donde para poder tener control social muchas democracias van perdiendo sus cualidades de peso y contrapesos y van acercándose a cada vez más a regímenes autoritarios. Y tenemos en la práctica ahí un problema porque eso permite el incremento del crimen organizado, el incremento de la corrupción, el incremento de la impunidad. Y estos elementos generan, yo diría, para Europa hoy día, la Unión Europea, digamos, una gran cantidad de problemas. España, que acaba de inaugurar el gobierno hace pocas semanas atrás, el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, está en manos de Pedro Sánchez. Es decir, se ve también una personalización de la política. Lo veíamos antes con Orbán en Hungría, lo vemos ahora en España, lo empezamos a visualizar también en Francia con Macron, que ha salido adelante con sus proyectos, con sus ideas, lo vemos también en el Reino Unido, lo vemos en varios países donde la política se personaliza dejando atrás las ideologías. Pero esas ideologías a su vez renacen, pero en forma de pequeños movimientos, que son los movimientos woke, que son aquellos movimientos que se dedican a cosas muy específicas, pero que son las minorías en definitiva que intentan colocar la agenda de la mayoría. El concepto de mayoría es un concepto que hoy día se entiende como la sumatoria de minorías. Y si usted empieza a mirar quiénes son los que colocan los temas de agenda y qué cosas se hace, bueno, digamos, preguntemos a las minorías. Cuando gana, digamos, Pedro Sánchez y finalmente logra la investidura, claramente tenemos en España un juego de minorías cada vez mayor, que va desde, los movimientos woke empieza con el racismo, pero hoy día tienen que ver con el tema de género, tienen que ver con los temas, medioambientales, con los temas de animales, etc. Son una cantidad de minorías. La democracia, en consecuencia, se va debilitando y para el 2024 ya auguramos que en muchos países van a existir problemas internos por gobernabilidad democrática y es ahí donde la Unión Europea va a tener, yo diría, un gran desafío para poder instalarse como una Unión Europea donde la diversidad, digamos, logra converger en objetivos comunes y es ahí donde países como Chile, que acaba de firmar un acuerdo muy avanzado con la Unión Europea, tiene oportunidades, pero esas oportunidades hay que ser capaz de trabajarlas y eso significa una mirada estratégica. En América Latina vamos a tener en la práctica, yo diría, varias novedades. ¿Por qué? Porque hay varias elecciones. En Costa Rica, en República Dominicana, está la situación de saber si habrá o no elecciones en Venezuela. Uruguay también va a elecciones. Tenemos dudas respecto a lo que va a pasar en Bolivia, que está en una crisis política importante, lo que va a suceder en Perú también. Brasil va a liderar el G20 durante el año 2024 y Brasil lo que ha hecho es invitar
para el 2024 a Paraguay y Uruguay para que sean observadores en el G20, donde también está Argentina. Una Argentina que va a tener que decidir no solamente si se integra al bloque BRICS, donde está Brasil, ¿no es cierto?, Rusia, China, India y Sudáfrica, cosa que fue pactada por Alberto Fernández. Entonces, en la práctica, lo que tenemos acá es una cuestión que van a haber varios movimientos en América Latina. Tenemos que saber qué va a pasar con Petro, que está caído en las encuestas. ¿Qué va a pasar también, ¿no es cierto?, con un Noboa que tiene apenas 2 años para gobernar y tiene un país en una crisis no solamente económica, sino también de una violencia creciente. Entonces, Milei, vamos a saber ya en pocas semanas más si efectivamente logra saltar la valla que es la aprobación de su proyecto de ley, luego de que emitiera un decreto que ya está vigente, dicho sea de paso, un decreto de urgencia y necesidad. O de necesidad de urgencia. Pero esto debe provocarse en leyes y ya la ley está presentada, el proyecto de ley, son 366 artículos, que si logra pasar esa, definitivamente Argentina iría en un camino, yo diría, sin retorno, y donde la calle va a empezar a exigir resultados muy pronto. Y una calle que no necesariamente va a ser de izquierda, sino una calle que va a querer alimentarse más allá de quienes sean los políticos quienes la convoquen. Y ahí empezamos a mirar, si vemos la conflictividad en América Latina, empezamos a mirar lo que sucede, lo que va a suceder en las calles en Argentina, lo que está sucediendo en Perú, lo que está sucediendo en Bolivia, lo que está sucediendo en Paraguay en cierta forma, ¿para qué hablar en Colombia? Lo propio en Ecuador. Es decir, la calle va a ser un protagonista en términos de protestas en todo lo que es América del Sur. Y lo propio también en América Central. Recordemos que también hay elecciones ahora en febrero en El Salvador y vamos a ver si efectivamente Bukele es reelecto o no. Pero reelecto a un costo en el cual probablemente tenga la mayoría en la Asamblea Legislativa, pero donde los contrapesos empiezan a desaparecer y la separación de poderes se hace cada vez menos distinguible. Entonces, y eso es pérdida de democracia. Entonces tenemos yo diría, un escenario en el 2024 que va a requerir negociación, va a requerir diálogo, va a requerir claridad estratégica de mediano y largo plazo. Los países que no tengan eso van a estar en serios problemas. En serios problemas porque el mundo va a un paso agigantado. Esperamos el 2024, ¿no es cierto?, que efectivamente entre Rusia y Ucrania haya un alto al fuego y probablemente un armisticio. En la medida en que sostener 2 conflictos de esta naturaleza con el impacto que tiene en la economía, como señalábamos anteriormente, es algo que definitivamente requiere una superación. Pero para que eso se supere, tiene que superarse el conflicto entre China y Estados Unidos. Como usted ve, la madeja mundial está lo suficientemente compleja. El 2024 necesitamos recuperar democracia, disminuir la conflictividad, controlar el crimen organizado, particularmente en su expresión de corrupción y la violencia. Y en cuarto lugar, necesitamos que el mundo tenga una esperanza, porque se nos viene un cambio en el modo de producción impresionante que va a tener un impacto negativo en los empleos y positivo en el desarrollo. Pero debemos tener presente de que si eso es así, la desigualdad que ahora se mide por el ingreso va a estar determinada por muchos otros factores que tienen que ver justamente con la irrupción de la inteligencia artificial en la política, en la economía, en el comercio y en las finanzas. Así que, bueno, les deseo un armonioso 2024 y tengan ustedes, y ya por cerrado, esta primera parte con nuestra síntesis internacional. Cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia, ya sea por estafas, robos u otro delito, se siente muy insegura. Soy Andrés Bustos Díaz, socio fundador de BG Abogados, una oficina donde te daremos tranquilidad. Tranquilidad, porque te acompañamos en cada paso, porque nuestros honorarios son razonables y claros, y porque tenemos vasta experiencia para defender tu verdad. Confía en nosotros. Ya
Ya estamos de vuelta en WAP TV, en lo que es esta media hora con Horseman, un programa que esperamos sea de su agrado y que le entregue elementos para ir, digamos, matizando sus opiniones, pero también generando diálogo con quienes lo rodean. Bueno, ahora llegamos a Chile. Ya hemos recorrido el mundo, o tratando de hacer un recorrido por el mundo con todas sus complejidades. Y cuando uno llega a lo micro, porque eso es lo macro, ahora llegamos a lo micro, a nuestro país, nos encontramos que el 2024 está complejo. Si antes a nivel mundial hablábamos de multicrisis, policrisis, a nivel quizás nacional deberíamos hablar de complejidad. Una complejidad que en el ámbito político nos deja, yo diría, digamos, distintos sabores en términos de lo que fue el año 2023. Pero lo concreto es que no tenemos nueva constitución, no tenemos nuevas leyes ni de pensiones, ni de salud, ni de seguridad. Y en la práctica, digamos, lo que tenemos hoy día es una suerte de decir, bueno, ¿qué va a pasar en 2024? ¿Qué va a pasar en 2024 cuando los partidos políticos están pensando en la presidencial de 2025? ¿Qué va a pasar en 2024 cuando los partidos políticos están pensando cómo se salvan de no ser llamados a la fiscalía o de no ser acusados de corruptos? ¿Qué va a pasar en 2024 si muchos están viendo de que la directiva de los partidos políticos no logran ponerse de acuerdo, que en cada partido hay cada vez más fracciones o facciones dentro de lo que es ese abanico, digamos, ideológico, pero donde aparece este fenómeno de la personalización ideológica? Es decir, cada uno plantea una nueva ideología, plantea una nueva forma de ver la sociedad, una nueva forma, y se pierde el sentido del partido. Vamos a tener, digamos, elecciones en 2024 y muchos nos preguntamos en realidad, bueno, según nuestras leyes deberían ser primarias para definir los candidatos a concejales, a alcaldes, a gobernadores, a consejeros regionales, etc. Lo único que está establecido por ley que tiene que haber, yo diría, en la práctica, primarias y que se debe plebiscitar los candidatos a gobernadores. Y eso, que parece tan positivo, ¿cómo lo salvan los partidos? De una forma simple. Es decir, hacen pactos por omisión. O sea, no son pactos por alianza ideológica, son pactos por omisión. Es decir, digamos, hay tres partidos, una coalición cualquiera, usted coloque los partidos que quiera, y dice, ya, yo quiero eso, y se negocia ese cupo. Ok, si tú me das ese, yo te pido este otro. Y se aseguran de que haya una sola persona. Por lo tanto, si hay una sola persona entre los partidos, no es necesario ir a primarias. En consecuencia, lo que va a estar de moda son los pactos por omisión. Pactos por omisión que buscan, desde el punto de vista de eficiencia electoral, tener una mayor capacidad de respuesta frente a un electorado que también, ahora con voto obligatorio, no se sabe bien cómo va a actuar. Tenemos candidatos que están escritos ya, pero vamos a ver si llegan al 2025. Está José Antonio Kast por una parte, está Evelyn Matei por otra, apareció Axel Kaiser hace poco, está Carolina Tobá por otro lado, Camila Vallejo, que aparecen como los nombres presidenciables. Y probablemente van a aparecer otros, pero va a depender no solamente de quién financia las campañas, y ahí la pregunta sin lugar a duda es, ¿dónde está la plata de los convenios? Lo más probable es que mucha de esa plata sea para el financiamiento de las campañas, porque es evidente que no está en los bolsillos de la persona, por lo menos no toda la plata. Entonces, ¿qué pasa, no es cierto, con el financiamiento del sector privado a las campañas? Más allá que lo hagan legalmente, ha quedado la evidencia de que hay también una capacidad de poder pagar o poder financiar campañas que por método técnicas que no están contempladas en la ley o que no se pueden perseguir. Se requiere más transparencia y esa transparencia que la democracia chilena requiere pareciera ser no estar disponible desde la voluntad de los partidos políticos y de los líderes. Esa transparencia no significa que todo sea público, sino que saber cómo se hace, para qué se hace, quién lo hace y cómo lo hace. ¿Ya? Y eso creo que es cada vez más necesario. El gobierno, sin lugar a dudas, tiene un desafío mayor. Tiene que ser capaz de sacar adelante su agenda legislativa, que la tiene detenida prácticamente desde que asume, hace 2 años atrás. El próximo 11 de marzo, el presidente Boric cumple 2 años en su cargo. Y eso es complicado porque son 2 años con muchos adelantos secundarios o terciarios. ¿Que han habido avances? Han habido avances. O sea, pero no los avances que se esperan en la economía, no los avances que se esperan en seguridad, no los avances que se esperan en términos de inversiones. Usted piense que para Chile, en este minuto, las inversiones empiezan a ser, yo diría, importantes cuando son sobre $2.000 millones.
¿Ya? Es ahí donde hay un impacto directo en la generación de empleo, en la generación de las condiciones para que la economía se mueva, porque hay proveedores, en fin, hay una serie de elementos, pero son inversiones de esa magnitud. Y Chile no ha tenido ese nivel de inversiones. Hemos tenido mini inversiones que están sumando. Lo más probable quizás es que estamos muy entusiasmados con el litio, estamos muy entusiasmados con el hidrógeno verde. Creo que son elementos importantes. Pero también hay elementos geoestratégicos a considerar. Sucede que tenemos el tema de la Antártica, tenemos el tema del Estrecho de Magallanes, la plataforma continental extendida y varios otros temas que son geoestratégicamente importantes, donde Chile no solamente está colocando una neutralidad en términos de los conflictos que hay a nivel global, pero sí también necesita ir sumando un espacio de cohesión y consenso respecto a qué cosa queremos a futuro, aparte de un presidente o una presidenta. Entonces, acá hay, yo diría, una falencia de liderazgo que ha quedado en evidencia estos 4 años desde que empezamos nuestros ensayos constitucionales o por sacar una constitución adelante, pero también que empezamos a quedar al debe en términos de dar respuesta oportuna a las demandas de la población. Y los intereses, digamos, finalmente están tan fraccionados que cuesta muchísimo poder llegar a acuerdo. Se llega a acuerdo un día, pero cuando te reúnes con el otro sector, se desarma lo que se acordó el día anterior. Y ahí tenemos una deficiencia. Y esa deficiencia, que ya la vivió Piñera en su minuto, hoy día le está haciendo que el presidente Boric y su gobierno estén casi, yo te diría, pataleando en el agua, porque en el fondo no logran avanzar. Y acá no se logra avanzar más, o sea, sin entrar siquiera a la calidad de las propuestas que hay, sino que la capacidad de negociación finalmente se hace, cada uno lo hace frente a un espejo, pero no con el otro. Y ahí yo creo que hay un tema que va a ser el principal desafío el año 2024. Cómo generar acuerdos que sean creíbles, que sean viables, por una parte, y que efectivamente tengan un impacto positivo en la ciudadanía. Yo creo que esos 3 requisitos van a ser los fundamentales y esa es un desafío para el gobierno, lo es un desafío para los partidos, tanto oficialistas como de oposición, y yo creo que es eso, no es mucho más que eso. Los partidos tradicionales, los partidos tradicionales van a tener que empezar a mirar cómo van a hacer para recuperar la confianza. Y ahí tenemos el Partido Radical, tenemos el Partido, la Democracia Cristiana, o crear un partido nuevo, o si efectivamente amarillos u otros. La dispersión de partidos políticos que tenemos hoy día, actualmente hay 26 partidos constituidos, eventualmente, si los 3 que están en trámite, los 3 que están en proceso de constitución y los 10 que están en trámite, efectivamente lo logran, vamos a tener cerca de 40 partidos. Y acá viene, frente a eso, ¿cuáles van a ser las reformas constitucionales que el gobierno va a auspiciar? Desde el punto de vista del análisis, lo ideal sería recuperar del debate constituyente, primero, el umbral del 5% que se había colocado en la idea de poder disminuir la cantidad de partidos políticos. Si no disminuimos los partidos políticos, la posibilidad de acuerdos se va a hacer cada vez más lejana. Cada vez que una democracia se fragmenta de esa manera, es una invitación, incluso un incentivo a la conflictividad social. Es decir, significa más calle, significa más protestas, significa más problemas de inseguridad y de orden público. Entonces, el tema del número de partidos es necesario poder disminuirlos. En el proceso constituyente se hizo la fórmula. Y esa fórmula sería muy bien visto y muy necesario que fuese patrocinada no solamente por el oficialismo, sino que también por la oposición. Creo que es necesario autorregularse en ese sentido, porque de lo contrario, nuestro país no va a tener capacidad de toma de decisiones. Cada toma de decisiones va a requerir tantos acuerdos que al final vamos a llegar atrasados a todas partes. Y acá se requiere claridad en temas nacionales, estratégicos, de mediano y largo plazo, como señalábamos, pero también se requiere de que haya una capacidad de asumir un liderazgo mucho más activo, eficiente. Entonces, creo que sería muy bueno pensar en esa reforma. Claro, hay partidos de izquierda que están pensando en reformas refundacionales. Recuerden ustedes que en agosto del año 2022 se bajaron los quórum. Las leyes orgánicas constitucionales se pueden modificar ahora con mayoría simple y puedo agregar o sacar artículos de la Constitución solamente con 4/7. Es decir, puedo lograr acuerdos. Y no me cabe ninguna duda de que algún sector de la izquierda, Partido Comunista entre otros, están en la disposición de colocar estos temas como eje de la campaña para alcaldes, concejales y gobernadores que se va a producir, ¿no es cierto?, en el próximo mes de octubre. Como usted ve,
digamos, en lo que tenemos hoy día en Chile, tenemos lo mismo que decíamos para a nivel mundial: debilidad democrática, digamos, aumento de conflictividad, aumento de violencia, y lo que se requiere es tomar decisiones, mirar hacia el futuro y generar un acuerdo. Pero tenemos que ser básicamente muy claros en decir, el 2024 para nosotros es un desafío. Y si usted quiere cooperar, dialogue con su que está al lado, dialogue con el que está al frente, con el que está al otro lado y atrás. Dialoguemos, pero también exijamos al diálogo político de que efectivamente hagan lo que deben hacer en términos de capacidad, de viabilidad y credibilidad. Hoy día la impunidad no puede establecerse como una norma. Hoy día la corrupción no puede establecerse como la puerta de entrada 2024. Hoy día no puede establecerse que los liderazgos políticos no tengan la responsabilidad de ocuparse de para lo que realmente han sido electos, y que es un imperativo ético de la democracia. Luchar por el bien común, con distintas visiones, con diferentes expectativas, con diferentes formas, pero con acuerdo. Bueno, entonces, el abrazo 2024, que sea de esperanza, sea de energía y sea de voluntad para cada uno de ustedes, y particularmente para nuestra, digamos, debilitada democracia hoy en día. Nos vemos el próximo año.